Los hemocomponentes que con mayor frecuencia se utilizan en la transfusión son sangre total, concentrado de glóbulos rojos, concentrado plaquetario, plasma, entre ellos el plasma fresco, el congelado, el crioprecipitado o el factor antihemofílico. Encontramos sangre total, un hematocrito del 35 al 45% con un volumen de 513 mililitros a una temperatura de 2 a 6 grados centígrados. En la parte de centrifugación, glóbulos rojos con un hematocrito de 70-80% con un volumen de 200 a 300 mililitros a una temperatura de 2 a 6 grados centígrados. Por otra parte, encontramos el plasma rico en plaquetas, que asimismo tiene unas subdivisiones, en donde encontramos el plasma pobre en plaquetas, de donde se deriva el plasma fresco congelado con un volumen de 150 a 200 mililitros con una temperatura de 18 grados centígrados, los crioprecipitados con un volumen de 30 mililitros y el plasma corriente. Asimismo, el concentrado de plaquetas con un volumen de 50 a 70 mililitros, a una temperatura de 22 grados centígrados. La sangre total hace referencia a la unidad de sangre que no ha sido fraccionada en diversos componentes. Contiene 400 a 500 mililitros en volumen total, de los cuales 200 a 300 mililitros son eritrocitos, 200 mililitros plasma, más 63 mililitros de anticoagulante. Se debe mantener una temperatura entre 1 a 6 grados centígrados. Otro de los hemoderivados es el concentrado de glóbulos rojos, que se obtiene de la separación con el plasma mediante la centrifugación o sedimentación. Mantiene un contenido de 270 a 350 mililitros. Se almacena a una temperatura de 1 a 6 grados centígrados y su empleo está indicado para incrementar el transporte de oxígeno y la masa celular, principalmente en anemia. El concentrado plaquetario también se considera hemocomponente, el cual corresponde a las plaquetas obtenidas de una unidad de sangre total por doble centrifugación o a partir de donantes por medio de procesos de aferesis, procedimiento por el cual solo el donante aporta plaquetas. Estos concentrados tienen aproximadamente el 60-80% de los contenidos de sangre total con un volumen de plasma de 50 a 70 mililitros. La transfusión está indicada en prevención de hemorragias en trombocitopenia, pacientes quirúrgicos con hemorragia permanente, esplenomegalia, aumento de consumo plaquetario y destrucción inmune. Por último, el plasma es la parte líquida de la sangre donde se encuentran suspendidos los elementos celulares para utilización terapéutica, como es el caso del plasma congelado. El plasma fresco congelado está constituido por agua, electrolitos, factores de coagulación, carbohidratos, lípidos y otras proteínas. Se congela a una temperatura de menos 18 grados centígrados y dura un año. En refrigeración de 1 a 6 grados centígrados dura 24 horas. Está indicado en deficiencias de factores de coagulación y sangrado. El crioprecipitado contiene factor 8, factor 13, fibrinógeno, factor von Willebrand y fibronectina. Sangre total o sangre entera es el producto que resulta de la adición de 63 mililitros en solución de anticoagulante conservadora a los 450 mililitros de sangre obtenida en un donante. Su almacenamiento se debe realizar en 4 grados. Normalmente se extrae el concentrado de Matías, concentrado de plaquetas, de plasma fresco congelado, entre otras cosas. Y así como se muestra en la imagen, así es como se ve. Glóbulos rojos o también llamados eritrocitos. Contienen en la hemoglobina una sustancia rica en hierro cuya función es transportar el oxígeno. La hormona que regula la formación de glóbulos rojos es llamada eritroproyectina y se produce en la célula red de los riñones. La función de esta eritroproyectina es estimular la médula para que se formen glóbulos rojos. Los glóbulos rojos tienen una vida media de 90 días y una vez llegados a su fin se eliminan por medio del hígado y del vaso. Sus valores normales es de hombres y mujeres son diferentes. Entonces los de hombres es de 4.7 a 6.1 millones de células sobre microlitro. Y en mujeres es 4.2 a 5.4 millones de células sobre microlitro. Bueno, las alteraciones de los glóbulos rojos pues se dividen en tamaño, forma, color y agrupación. Entonces, una alteración por tamaño es la anisocitosis, en la cual los hematíes de esta dimensión son extremadamente variantes. Se presenta más que todo en pacientes cuando están transfundidos.
La microcitosis, entonces los hematíes son de menor tamaño y en esta está presente en anemias ferropénicas. La macrocitosis, entonces son eritrocitos de mayor tamaño, aparecen más que todo en hepatopatías crónicas y en pacientes con alcoholismo. La megalocitosis, entonces son eritrocitos de formas ovaladas y sin la claridad central habitual. Habitualmente pues estas se encuentran en anemias megalobalásticas que son carencia de vitamina B12 o ácido fólico. Entonces ya pasamos a alteraciones según el aspecto. La primera que encontramos la policolistosis, que es desigualdades o variantes entre la forma de los hematíes. También está la acantocitosis, que los hematíes son espículas irregulares y se encuentra más que todo en cirrosis hepática. La dionisitosis consiste en la existencia de unos hematíes planos y con forma de sombrero, pues como si fuera mexicano. Se produce en las hepatopatías. Los drepanocitos, su forma es en forma de coma y se producen anemias falciformes y después de una hipoxia. Los eliptocitosis se producen normalmente después de una anemia ferropénica o megaloblásticas. Los equinocitos se producen después de uremia o hepatopatías neonatales. Los esferocitos se producen después en la hidrocitosis, en anemias inmunohemolíticas y en las esferocitosis hereditarias. El esquinocitosis se producen en las hemólisis mecánicas por presencia de prótesis valvular en el corazón o quemaduras graves. Los estematocitos se presentan en pacientes alcohólicos o con hepatopatías crónicas. Los excentrocitos se producen en déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Los queratocitosis se pueden producir en anemias hemolíticas microangiopáticas. Los dacriocitos se pueden producir en anemias severas, en anemias ferropénicas y en algunas alteraciones por médula ósea. Bueno, ya pasamos de acuerdo a las alteraciones por el color. Se encuentran las anisocromías, que son hematíes con falta de uniformidad en la coloración. Se presenta en pacientes transfundidos o con anemias carenciales. La hipocromía, el eritrocito es como pálido con una claridad muy central, o sea, sí son claros. Y se presentan anemias ferropénicas. La hipercromía son hematíes intensamente coloreados, o sea, su color es muy fuerte y se presentan en anemias hereditarias y megaloblásticas. La policromasia consiste en la existencia de que en los hematíes se presenta una coloración ligeramente basófila, o sea, es como un tipo morado. Estas células son reticulocitos, no eritrocitos maduros. Y por último, se encuentra según la agrupación, entonces encontramos dos, que es la Rouleoaxus, que son hematíes formando pilas como si fueran moneditas, o también parece como si fueran gusanitos seguiditos. Se da en mielomas múltiples o en poliglobulinemia. En el otro se encuentra la crioglutininas, que es un conjunto de hematíes y se da por infección. Un ejemplo sería como la neumonía. Anemia. Pues la anemia es la disminución de la hemoglobina que circula por debajo de los valores normales.
Su sintomatología es hipoxia tisular, aumento del volumen plasmático, vasodilatación arterial, palpitaciones, taquicardia con pulso saltón, soplos cardíacos funcionales, aumento de la presión arterial, cefaleas pulsátiles, disneas y mareos y palidez. Se clasifica entonces cuando hay pérdidas de sangre, anemia posthemorrágicas, cuando hay destrucción de eritrocitos son anemias hemolíticas, cuando hay falla de la médula ósea es producción de hematíes, que son anemias por regenerativas. También pueden existir pues las anemias agudas o crónicas. Las plaquetas, o también conocido como trombocitos, se agregan a las heridas. De esta manera se construye una malla sobre el cual se forman unos coágulos. Se produce en la médula ósea a partir de unas células gigantes que se llaman megacariocitos. Los valores normales es entre 150.000 a 400.000 por microlitro o 150 a 400 por 10 a la 9 sobre litro. En las alteraciones está la trombocitemia, que es esencial, que es cuando se producen demasiadas plaquetas a pesar de no haberse encontrado ningún trastorno, trombocitosis reactiva o trombocitopenia, que pueden existir muchas causas de esta última y que es la disminución de las plaquetas. En el cuadro, pues ahí nos muestran el volumen de infusión sugerido para adultos y pediátricos y el tiempo que se debe realizar de los diferentes componentes. Pues si quieren le pueden tomar imagen, foto, pues para que lo tengan presente. El plasma fresco congelado es el separado de la sangre de un donante por centrifugación o aferesis y congelado a una temperatura inferior a menos 30 grados centígrados en las siguientes 6 horas después de su obtención. De este modo se puede almacenar hasta un año. Indicaciones: primero, sangrado en pacientes con enfermedad hepática. 2, prevención de la hemorragia en caso de cirugía o procedimientos invasivos. 3, pacientes en tratamientos con vitamina K, antagonista D, en presencia de hemorragia o sangrado intracraneal. 4, pacientes infectados con coagulopatía intravascular diseminada y sangrado activo. 5, tratamientos de corrección de hemorragia microvascular en pacientes sometidos a transfusiones masivas. Su composición es por agua, electrolitos, albumina, globulina, factores de coagulación y otras proteínas. Está contraindicado para pacientes con hipovolemia, procedimientos de recambio plasmático, apoyo nutricional, hipoalbuminemia, tratamiento de inmunodeficiencia. A continuación vamos a hablar de crioprecipitado. ¿Qué es? Es la fracción de las proteínas plasmáticas que permanecen insolubles cuando el plasma fresco congelado es descongelado en condiciones adecuadas de temperatura. Su composición, primero está por el factor 13, también por el factor 13 von Willebrand, 3 fibrinógeno, 4 factor 13 y fibronectina. Está indicado para pacientes que tengan hipofibrinogenemia, bifibronogenemia, coagulopatía de consumo, uso tópico en forma de proteínas coagulantes y tratamiento de la hemofilia A. Sus contraindicaciones: primero, no se debe usar en el tratamiento de pacientes con déficit de factores diferentes de los presentes en el crioprecipitado. 2.
Administración segura de hemoderivados. La administración segura de hemoderivados está compuesta por la Guía de Buenas Prácticas para la Seguridad del Paciente. El Ministerio de Protección Social de Salud creó una Guía de Buenas Prácticas para la Seguridad del Paciente en la atención en la salud. Entre estos procesos destaca la guía de cómo prevenir complicaciones asociadas a la disponibilidad, manejo de sangre, componentes y la transfusión sanguínea, en donde resalta que algunas complicaciones pueden ser prevenibles y otras no prevenibles. Dentro de las prevenibles podemos encontrar la disminución de la mortalidad materna. También debemos reducir al máximo como profesionales de la salud los efectos adversos y debemos tener siempre una acertada comunicación inter e intradisciplinaria. Dicha guía da ciertas recomendaciones, las cuales son: primero, garantizar la conservación de características físicas y biológicas de las muestras y el componente sanguíneo. Segunda, implementar la aplicación de un sistema de control de calidad. Tercera, desarrollar procesos para la prevención de efectos adversos, identificación, análisis y acciones correctivas y educativas de efectos adversos. Cuarta, establecer procesos que garanticen custodia, confidencialidad y resultados del paciente y donante. Quinta, desarrollar mecanismos para garantizar suficiencia, oportunidad y disponibilidad de sangre y componentes sanguíneos. Sexta, fortalecer los comités transfusionales para garantizar el desarrollo, implementación y control del sistema de seguridad transfusional. Cuidados pretransfusionales para la correcta administración de hemoderivados. Con respecto a la bioseguridad en transfusión sanguínea, encontramos que debemos realizar el adecuado lavado de manos. También debemos hacer uso de los elementos de protección personal adecuados, los cuales son guantes, gorro, monogafas de seguridad, tapabocas y bata antifluidos. Debemos tener en cuenta el uso de dispositivos y procedimientos para el desecho de los insumos utilizados, que corresponde al uso de las canecas de desecho por colores. Para tal caso se usa la caneca color verde para los elementos que no tuvieron contacto directo con el paciente, caneca roja para los elementos que se encuentran contaminados con fluidos del paciente o sangre, y guardián para todo lo referente a cortopunzantes. También debemos tener en cuenta la identificación, es decir, cuando se identifica la necesidad del paciente de ser transfundido, se debe incluir cuidados a la verificación de las solicitudes de sangre y componentes. Del estado físico se debe verificar el sello de calidad, cantidad, fechas de vencimiento, tipo de componente, identificación del componente sanguíneo para asegurar la trazabilidad entre el donante, unidad y receptor de sangre. Consentimiento informado de pacientes en la historia clínica, verificación del cumplimiento adecuado en cadena de frío, signos vitales, fecha de inicio y hora de la transfusión, vía de acceso, es decir, si esta es periférica o central, sitio de acceso, orientación al paciente o cuidado responsable sobre el procedimiento y el espacio para las observaciones. Durante la entrega del hemocomponente en el banco de sangre, la bacterióloga o el personal encargado de entregarla debe tener en cuenta el tipo de hemodiderivado y la hora en la que se entrega. El profesional encargado de transfundir debe solicitar las bolsas necesarias en el tiempo preciso para evitar devoluciones y desperdicios de hemoderivados. Algunos cuidados que podemos encontrar en esta etapa son toma de signos vitales, pulsoximetría para valorar funcionamiento de los órganos vitales, dado que el cambio de los parámetros puede ser el primer síntoma de una reacción adversa. También se debe valorar el estado general de la persona, balance de líquidos, ingesta de fluidos orales y endovenosos y eliminación urinaria. Cuidados en la etapa transfusional para una adecuada administración de hemoderivados. Además de incluir todos los aspectos mencionados en la etapa anterior, hace énfasis en los cuidados como goteo lento en los primeros 10 a 15 minutos, vigilancia en las reacciones adversas transfuncionales inmediatas durante este tiempo, toma de signos vitales y reacciones transfusionales con registro en hoja de control y por último registro del acto transfusional en la historia clínica. En los cuidados posttransfusionales podemos encontrar el programa de hemovigilancia, el cual busca la identificación correcta del paciente y del hemocomponente que se necesita, la respectiva separación y preparación para que según el componente pueda ser usado, según la adecuada conservación y la respectiva vida útil de enfermería, que requiere un conocimiento profundo de bases fisiológicas y un manejo meticuloso de la atención al paciente y la aplicación correcta de un protocolo para evitar posibles complicaciones. Incluye la aplicación de principios científicos y que fundamenten la aplicación para prevenir y reducir riesgos y errores con la finalidad de dar una seguridad necesaria al paciente y con esto garantizar la calidad del servicio. La transfusión de cada unidad de sangre suele tardarse de 1 a 4 horas y pues dado que la mayoría de las reacciones suceden durante los primeros 15 minutos, el paciente se somete a una cuidadosa observación.
E igual, luego de ese procedimiento, se va a observar al paciente periódicamente y si hay alguna reacción adversa, si el paciente presenta alguna reacción adversa, se suspende la transfusión. Dentro de las reacciones más habituales, ocurren de 1 a 2% en las transfusiones. En estas encontramos lo que es la fiebre y reacciones alérgicas. La fiebre puede aparecer por una reacción a los glóbulos blancos o a los productos químicos. Entonces, una medida para evitar la reacción es eliminar los glóbulos blancos de la unidad de sangre que se va a transfundir. En cuanto a los síntomas, se manifiesta en el paciente como un aumento de la temperatura corporal, presencia de escalofríos y a veces dolor de cabeza o dolor de espalda. Los síntomas de una reacción alérgica incluyen lo que es prurito, erupción generalizada, hinchazón, mareo y dolor de cabeza. Otros síntomas con menos frecuencia son dificultad respiratoria, sibilancias y obstrucción de vías aéreas. En otras ocasiones, una reacción alérgica es lo bastante grave para causar presión arterial baja y un shock. En cuanto a las reacciones más graves, encontramos sobrecarga de líquidos, lesión pulmonar y destrucción de los glóbulos rojos debido a la falta de coincidencia del grupo sanguíneo entre el donante y el receptor. El exceso de líquido puede causar inflamación en todo el cuerpo, dificultad para respirar. Los afectados con enfermedades cardíacas son los más vulnerables, por lo que se lleva la transfusión más lentamente. A las personas que reciben demasiado líquido se les administra medicamento para ayudar a que el organismo lo elimine. Esta lesión ocurre de 1 de cada 5.000 y 1 de cada 10.000 casos, pero muchos son leves y por lo tanto no se diagnostican. La mayoría de las personas con lesiones pulmonares de leves a moderadas se les suministra oxígeno y otros tratamientos que tienen como objetivo mantener la respiración hasta que los pulmones se sanen. Esta reacción comienza con una sensación de malestar general o ansiedad durante o después de la transfusión. En algunos casos presenta dificultad respiratoria, opresión torácica, rubor y dolor agudo en la espalda. La persona también puede presentarse diaforética y con la presión arterial baja. Y las reacciones menos frecuentes son enfermedades de injerto contra el huésped, en que las células que son transfundidas atacan a las células de la persona que recibe la transfusión, otra es infecciones y otra es complicaciones de la transfusión masiva, cuando hay mala coagulación en la sangre, temperatura corporal baja y concentraciones bajas de calcio y de potasio. En cuanto a los cuidados de enfermería, se dividen en 3. Antes, que este se subdivide en 2, que es administrativos asistencial, el durante y el después de finalizar el procedimiento. Esta etapa está relacionada con toda la parte de la verificación. Se confirman nombres y datos completos del paciente, comprobando siempre la indicación de transfusión. Se debe tener en especial atención cuando se llevan a cabo 2 o más transfusiones simultáneas, ya que esto se presta para cometer errores en la administración. Se evalúa el estado clínico del paciente con antecedentes transfusionales y se le explica el procedimiento tanto a los pacientes como a la familia. Se deben controlar las constantes vitales, es necesario aplicar la técnica aséptica médico-quirúrgico. Según normativa hospitalaria, se canaliza la vía periférica con un dispositivo de grueso calibre 18 o 20 antes de solicitar el hemocomponente al banco de sangre, lo que favorece que la transfusión sea mucho más rápida, y orientar al receptor sobre el procedimiento y los posibles signos y síntomas de alerta que nos debe comunicar para una identificación temprana y una reacción adversa. En esta etapa hay que revisar que el protocolo de reacción adversa se encuentre accesible para una consulta rápida en cuanto se llegue a presentar alguna, para optimizar el tiempo de consulta y la aplicación de las acciones inmediatas ante alguna reacción que presente el paciente por parte del personal de salud. En los cuidados durante la transfusión, entonces esta es la segunda etapa en la que se debe iniciar la transfusión mediante el goteo lento de 15 minutos y observar al usuario durante este periodo. Luego de finalizar este tiempo se toman los signos vitales y si el estado es satisfactorio se puede incrementar la velocidad de infusión. Debe controlarse los signos vitales cada 30 minutos hasta 1 hora posterior a que finalice la administración. Este tiempo es determinante para conocer la respuesta del paciente y establecer un margen razonable de seguridad en caso de alguna reacción
en cuanto a la administración, ya que el cambio de parámetros basales de signos vitales puede ser el primer síntoma de una reacción adversa. Respetar los tiempos de transfusión favorece la reducción del riesgo como la hemodiálisis, sobrecarga circulatoria y contaminación bacteriana. Por otra parte, se debe evitar que se administren medicamentos u otras soluciones junto a la sangre o el hemocomponente. La vía debe ser exclusiva para la transfusión y solamente se permite administrar solución salina estéril al 0.9%, acción que disminuye el riesgo de hemodiálisis, incompatibilidad, sin dejar a un lado que potencializa o disminuye el efecto terapéutico de las sustancias entre sí. Las soluciones electrolíticas ricas en calcio o glucosa no deben administrarse en la misma línea del componente sanguíneo. En pacientes con sonda vesical es importante que se drene el contenido de la bolsa antes de iniciar la transfusión, dado que permite una valoración de signos de coliuria o liguria sugestivos a la manifestación clínica de reacción post-transfusional. Al final la administración, cuando se retire el equipo de transfusión, es fundamental observar la condición del acceso venoso y lavar el catéter con una solución fisiológica para favorecer la permeabilidad. En esta etapa es fundamental evaluar nuevamente el estado general del paciente, ya que es determinante para detectar oportunamente alguna eventualidad o complicación. Y al realizar la nota de enfermería, mínimo hay que registrar la siguiente información: el consentimiento informado, el calibre que se utilizó, el sitio de venopunción, los signos vitales, cantidad y tipo de hemocomponente, el volumen que se transfundió, la fecha, hora, inicio y final de la transfusión, las observaciones y reacciones, la identificación del profesional que realizó el procedimiento con nombre y firma y código profesional, ya que con este se evidencia el procedimiento, características, atención de enfermería y la respuesta del paciente.